Buenas tardes, grupo de Física y Química de cuarto de la ESO. Hoy vamos a continuar con el bloque de presión y fluidos y vamos a hacer ejercicios relacionados con el principio de Pascal. Los podéis encontrar en la página web, en apuntes, aquí presión y fluidos. Aquí se comenta un poco lo que es el principio de Pascal, que la idea es un poco que, así a grosso modo, que la energía que tú transmites a un punto del líquido, que tú aplicas, o sea, a un punto del líquido, se transmite a todos los puntos a todas las partículas de dicho líquido, ¿vale? Entonces esto tiene aplicación en instrumentos como la prensa hidráulica, que lo veis en el dibujo este. Por ejemplo, yo si ejerzo una fuerza en la superficie A, esa fuerza se ejerce una presión, una energía sobre las partículas del líquido que hay debajo, y esa energía se va transmitiendo a todas las partículas del líquido hasta que llega a la superficie B. En la superficie B, cada punto de dicha superficie va a sentir el efecto de la fuerza aplicada en la superficie A. Pero como la superficie B es mucho más grande, la fuerza total que se siente en B va a ser mayor. ¿Vale? Entonces la idea es esa. Con una fuerza de esta manera, con una fuerza relativamente pequeña, podemos conseguir en la superficie B, o sea, con una fuerza de aplicación en la superficie A relativamente pequeña, podemos conseguir que en la superficie B se sienta una fuerza mucho mayor. Y por lo tanto, poder elevar cuerpos que sean más pesados. ¿Vale? Si un cuerpo ejerce un peso, una fuerza del peso hacia abajo y de esta manera la prensa hidráulica ejerce una fuerza hacia arriba que será mucho mayor que la aplicada en A. Entonces los ejercicios son relacionados con esta idea. El principio de Pascal dice, o sea, se basa o se expresa con la ecuación siguiente, que la presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2, porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, la fuerza ejercida en el punto A entre la superficie, o sea, si la fuerza en A es pequeña, la superficie en A es pequeña, eso tiene que ser igual a F sub B entre S sub B. Para que eso sea igual, la fuerza en B tiene que ser grande, porque la superficie en B es más grande, ¿vale? Y así vamos a trabajar con esta ecuación. Vamos a hacer los ejercicios que entonces se ve mucho más claro. Pero los ejercicios los tenéis también aquí en ejercicios de presión y fluidos, y empieza con este. Una prensa hidráulica está formada por dos émbolos de forma cilíndrica cuyos diámetros son 8 y 35 centímetros. Calcula qué masa podremos levantar en el émbolo grande si realizamos una fuerza de 200 newton sobre el émbolo pequeño. Vale. La solución está mal, tengo que arreglarlo, pero bueno, lo arreglamos ahora. Bien, entonces tenemos aquí un émbolo pequeño y aquí un émbolo de superficie mayor. Este lo vamos a llamar, por ejemplo, este va a ser la superficie es S1 y aquí vamos a aplicar una fuerza F1 que nos dicen que es de 200 newton. Esa fuerza, la energía de dicha fuerza se va a transmitir a todas las partículas del líquido y estas partículas van a ejercer una fuerza sobre la superficie S2, dando lugar a una fuerza resultante que vamos a llamar F2, que no conocemos, pero que vamos a utilizar para poder levantar cuerpos que estén encima de dicha superficie. A esta superficie la vamos a llamar S2. Vale, me dicen que la superficie es un cilindro. Por lo tanto, la base de un cilindro es... La superficie de la base de un cilindro es pi r cuadrado. Por lo tanto, S1 es igual a pi por R1 al cuadrado. Me dicen que el diámetro es de 8 centímetros. Por lo tanto, la superficie S1 es pi por 0,08 metros entre 2, porque es el diámetro. Todo ello al cuadrado. Y S2, pi
pi por r sub 2 al cuadrado, o sea, pi por la superficie S sub 2. Me dicen que tiene un diámetro de 35 centímetros, por lo tanto 0,35 metros entre 2 al cuadrado. ¿Vale? Y ahora utilizamos la ecuación que hemos visto anteriormente, que es la siguiente. Bueno, voy a ponerla aquí, y es la presión en 1 es igual a la presión en 2. Y presión es fuerza entre superficie, por lo tanto, F sub 1 entre S sub 1 es igual a F sub 2 entre S sub 2. Lo que nos interesa es saber calcular F sub 2 para saber la masa de los cuerpos que podremos levantar sobre de los cuerpos que se apoyan en la superficie S sub 2. Por lo tanto, F sub 2 va a ser igual a F sub 1 por S sub 2 entre S sub 1. Bien, entonces vamos a calcular la fuerza de F sub 2. Voy a venir aquí. Y ahora simplemente los datos que tenemos. Y tenemos la fuerza F sub 1, que es la fuerza pequeña de 200 newton por la superficie S sub 2, que lo tenemos aquí arriba y lo vamos a copiar. Entre la superficie S sub 1, que también lo tengo aquí. Vale. Y ahora hacemos este cálculo, pero fijaros que los pi se me van. Arriba tengo un medio al cuadrado, que es un cuarto, y abajo también un medio al cuadrado, o sea que este 2 se me va con este, ¿vale? Y si hacéis este cálculo os sale 3.828 newton. Es la fuerza F sub 2 que se consigue mediante la aplicación de una fuerza F sub 1 de 200 newton sobre una superficie S sub 1 que es de 8 centímetros, ¿vale? Entonces, esta fuerza F sub 2, ¿para qué nos sirve? ¿Cuánta masa de los cuerpos puedo levantar? Pues F sub 2 la igual al peso del cuerpo, que esto es igual a la masa del cuerpo por la aceleración, la masa del cuerpo que yo quiero levantar por la aceleración de la gravedad. Entonces de aquí saco que esa masa es F sub 2 entre la aceleración de la gravedad. Es decir, 3.828 newtons entre 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto nos da para levantar masas de 3.828 entre 9,8 390,6 kilogramos. ¿Vale? 390,6 kilogramos. Tengo que cambiar la solución que estaba mal. Eso es la masa que yo puedo levantar cuando aplico o sea que la masa que yo puedo levantar en la superficie 2, o sea que se coloque aquí, cuando yo aplico una fuerza de 200 newtons sobre la superficie 1. Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Tenemos que levantar un coche de 1.200 kilogramos de masa con un elevador hidráulico que tiene un émbolo de 50 centímetros cuadrados de sección y otro de 1,5 metros cuadrados de sección. ¿En qué émbolo debo colocar el vehículo? En aquel que tenga mayor sección. La sección es la superficie del émbolo. Por lo tanto, mayor sección porque ahí conseguiré mayor fuerza. O sea, en el que llamé anteriormente 2. O en el dibujo en el B. Calcula el valor de la fuerza que debemos realizar para elevar el coche. O sea, me piden qué fuerza F sub 1 he de realizar para poder levantar el coche en el punto 2. Bien. Entonces tenemos, voy a hacerlo aquí de siguiente, lo mismo
una prensa aquí en el punto 1. Yo he de realizar una fuerza para luego en el punto 2 poder levantar un vehículo que es ahí, ¿vale? Entonces, el punto 2 tiene una sección de 1,5 metros cuadrados. O sea, S sub 2 es 1,5 metros cuadrados. Y el punto 1 tiene una sección de 50 centímetros cuadrados. Entonces, S sub 1 es, voy a pasarlo rápidamente, 50 centímetros cuadrados por, acordaros, un metro cuadrado son 10 al cuadrado decímetros cuadrados o 100 al cuadrado centímetro cuadrado. Entonces esto sería 50 por 10 elevado a menos 4, porque el 10 a la 4 de abajo pasa para arriba, metros cuadrados, o lo que es lo mismo, 5 por 10 elevado a menos 3 metro cuadrado. Ese sería ese sub 1. 5 por 10 elevado a menos 3 metro cuadrado. Y me pide la fuerza F sub 1, ¿no? Que yo me pide esta F sub 1 para que el F sub 2 sea suficiente como para levantar un coche de 1200 kilos. O sea que F sub 2 tiene que ser el equivalente al peso del coche, que es la masa del coche por la aceleración de la gravedad. O sea, 1200 kilogramos por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto es 1200 por 9,8, 11.760 newton. Eso es F sub 2. Pues vamos a calcular F sub 1. Acordaros que F sub 1 entre S sub 1 es igual a F sub 2 entre la superficie de S sub 2. Aquí sacamos que F sub 1 es F sub 2 por S sub 1 entre S sub 2. Eso es igual a la fuerza 2, que son los 11.760 newtons, por la superficie 1, que es 5 por 10 elevado a menos 3 metro cuadrado. Ahora no nos dan ni el radio ni el diámetro, nos dan la sección, que es la superficie, entre la superficie S sub 2, que dijimos que era 1,5 metros cuadrados. Vale, y esa fuerza que yo he de aplicar es ans por 5 por 10 elevado a menos 3 entre 1,5. A mí me sale una fuerza de 39,2 newton. O sea, con 39,2 newton que se apliquen en el punto 1, en la superficie 1, es una superficie muy pequeña, voy a conseguir una fuerza de 11.600 newton, concretamente de 760 newtons en la superficie 2, y podré levantar el vehículo. Bien, siguiente y último ejercicio. En una prensa hidráulica queremos obtener una fuerza 5 veces mayor que la que ejercemos. Encuentra la relación que debe haber entre las secciones de los émbolos. Vale. Queremos obtener una fuerza 5 veces mayor. Vale, pues dibujo nuevamente la prensa hidráulica. Entonces yo aquí voy a aplicar una fuerza F sub 1 y voy a obtener una fuerza F sub 2. Y quiero que sea 5 veces mayor, por lo tanto, F sub 2 ha de ser 5 veces F sub 1. Esta es la clave. Y me pide que encuentre la relación que debe haber entre las secciones de los émbolos. Es decir, la relación entre S sub 1 y S sub 2. Bien, utilizamos la ecuación de siempre. F sub 1 entre S sub 1 es igual a F sub 2 entre S sub 2. Y aquí cambiamos lo que ya sabemos de F sub 2, que F sub 2 es 5 veces F sub 1 aquí entre S sub 2.
se nos van las fuerzas F sub 1 y me queda que S sub 2 es igual a 5 veces S sub 1. O sea, la superficie 2 ha de ser 5 veces mayor que la superficie 1 para obtener una fuerza 5 veces superior. Y con eso acabamos esta parte. Bueno, la parte de prensa hidráulica. Nos faltan los ejercicios de Arquímedes, que se hará en el siguiente vídeo. Un saludo.